del sistema nervioso central absurdamente grande, que por cada uno podríamos quedarnos hablando aquí horas y horas y horas de muchas cosas que son muy interesantes de cada uno de los tumores, pero pues en resumidas cuentas esto es lo que vamos a hacer hoy, es una actividad pues de como generalidades y algunos conocimientos básicos que tienen que tener en tumores. Para empezar, pues una pequeña introducción, los tumores del sistema nervioso central son bastante comunes. Estos datos son pues, de un artículo que tomé que pues, nos comentaba que por lo menos casi 24.000 pacientes son diagnosticados con un tumor cerebral al año por cada persona pues, en Estados Unidos, sea primario o secundario. Que los adultos, estos tumores tienen incidencia casi de 8.7 personas por cada 100.000 habitantes. Y van a ver que voy a nombrar mucho este, que es el registro de tumores cerebrales de Estados Unidos. Ha mostrado, bueno, este es mundial y hay uno que es de Estados Unidos, que esta incidencia de estos tumores viene aumentando y que prácticamente durante estos últimos años ha crecido casi hasta un 300%. Esto puede estar relacionado pues con el advenimiento de las imágenes diagnósticas, que ahorita pues tenemos más acceso pues a unos diagnósticos mucho más tempranos. Los tumores pues los podemos clasificar de múltiples maneras, pues por cuestiones prácticas hoy vamos a hablar o de primarios y secundarios, de malignos o no malignos y de gliomas o no gliomas, ¿sí? Pues como para poder hacerlo mucho más sencillo. Eh, Ahora le hago una pregunta pues muy básica a alguno de los estudiantes que me responde. ¿Cuál es el tumor cerebral más común? ¿Qué podrían responder? Que responda uno de los estudiantes. O lo que sepa. Sin pena, o sea, tranquilo. Es una pregunta que parece boba, pero no lo es tanto. Ok. La pregunta, o sea, lo que me acabas de decir, pues podría estar bien cuando uno pregunta cuál es el tumor primario más común, e inclusive ni siquiera son los gliomas, ¿sí? Ahora, el tumor primario más común, perdón, el tumor cerebral más común, pues son las metástasis, ¿sí? Las metástasis son 10 veces más común que los tumores primarios del sistema nervioso central. Entonces tenemos que hasta el 30% de los adultos con cáncer pueden tener una metástasis del sistema nervioso central. Estoy hablando de todos los tipos de cáncer. Claramente hay unos cánceres que son mucho más, digamos, predilectos o que tienen una predilección por el sistema nervioso central, que ya los voy a mostrar. Y básicamente en un grupo, pues, digamos, donde podemos no separar hombres y mujeres, podríamos pensar en mama, próstata, pulmón o melanoma. Además de esto, tenemos que para las metástasis espinales es muy común que, por ejemplo, tumores como el de próstata, el tiroides y las células renales causen síndromes compresivos a este nivel. Acá vemos pues una gráfica donde se muestra la diferencia pues entre hombres y mujeres. Evidentemente en el lado de las mujeres pues está los tumores de mama representando casi un 30% de las metástasis o de las biopsias en el cual el resultado de la patología es una metástasis de mama. Vemos como por el lado de los hombres la próstata, el pulmón y los tumores gastrointestinales tienen un importante valor con respecto a las cantidades de biopsias que son positivas. Y hay algo que me llama la atención de esta gráfica. Esta gráfica la tomé de la cuarta edición del libro de la Organización Mundial, donde hay para los hombres y para las mujeres hay un porcentaje que me parece grande, donde no se sabe cuál es el diagnóstico en realidad del tumor primario. Vemos que para los hombres es un 14% y para las mujeres es un 8%. Pues me parece pues muy interesante porque uno generalmente siempre tiende a pensar en esos 4 o 5 tumores que cada vez que hay una metástasis uno piensa simplemente en esos. Con respecto a la distribución de los tumores, de las metástasis, se sabe que más o menos el 80% de los tumores a la hora de la presentación se van a tener en cuenta que van a ser probablemente hemisféricos. Ya voy a dar algunas de las características que le pueden hacer pensar a uno que uno pues está enfrentando ante una metástasis. El resto, el 20% restante, generalmente son tumores infratentoriales, teniendo en cuenta que un 15% van a estar en el cerebelo y un 5% en el tallo cerebral. Bueno, ¿cómo se generan pues estas metástasis? Básicamente es un mecanismo guiado pues que se causa por diseminación hematógena.
Se sabe que en el proceso de carcinogénesis, cuando hay, digamos, una alteración tan marcada de las estructuras genéticas que, digamos, tratan de controlar la proliferación celular, se van perdiendo mecanismos hasta inclusive la de las adhesiones entre células, generando que estas células puedan liberarse del tejido en donde están creciendo o proliferando negativamente, por decirlo de alguna manera, y tratar de hacer una intravasación, ¿sí? Entran o son capaces de entrar a los vasos sanguíneos, van circulando pues hasta el tejido donde vayan a llegar. Usualmente, por ejemplo, pues estamos hablando ahorita de metástasis cerebrales, es importante que hay una interacción o puede haber una interacción con las células endoteliales que le permiten cruzar la barrera hematoencefálica. Usualmente esto se ve hacia los sitios en donde está la unión córtico-subcortical y sobre todo donde están los sitios límites donde está la irrigación sanguínea cerebral. Mm, hay tres cosas que pueden suceder cuando esto pues pasa. Y es que una vez la célula logra extravasarse, hay tres caminos. El más común es que la célula se muera y no pase nada. ¿Sí? Hay otro camino en donde la célula queda en un estado de latencia, que es este de acá, hasta que se genera digamos, un microambiente favorable para que esta célula pueda proliferar, generar un nicho de micrometástasis y posteriormente hacer la colonización y pues generar una masa como conocemos pues básicamente las lesiones metastásicas. Es muy importante porque encontrar a alguien que tiene una metástasis le indica a uno que estamos ante una enfermedad oncológica avanzada. ¿Sí? Yo le encuentro metástasis a alguien, inmediatamente puedo clasificarlo como un estadio 4 de su enfermedad. Eh, Esto marca para el pronóstico algo muy importante y es que se ha visto generalmente, y es variable dependiendo de uno lea, que las metástasis pueden dar una sobrevida hasta de 4 a 6 meses y si estamos hablando de metástasis leptomeningias, el pronóstico es mucho peor definitivamente. Las personas a los 6 meses casi que pues todas están muertas. Los resultados pues que son favorables se ven cuando hay metástasis que son lesiones únicas que tienen en pacientes jóvenes usualmente y que tienen una pues, escala funcional por Karnofsky mayor a 70. Con respecto a la presentación y el diagnóstico, pues evidentemente depende de dónde esté la metástasis presente. Vemos, como mencionaba anteriormente, cosas que lo pueden hacer guiar a uno para pensar que una lesión que uno ve puede hacer una metástasis, es que se encuentren en la transición córtico-subcortical, en donde hay zonas limítrofes que generalmente son las zonas en donde la irrigación, los límites en donde cada territorio arterial termina de irrigación. Con respecto a la presentación de las metástasis que son epidurales o leptomeningias, usualmente suelen debutar con parálisis de las raíces nerviosas o parálisis de pares craneales. Un ejemplo, el caso, pues, por ejemplo, de una metástasis espinal que usualmente generan un déficit por compresión. Y pues, como había nombrado anteriormente, depende del sitio donde esté para poder generar alguna sintomatología. ¿Sí? Si tiene algo de irritación cortical, puede generar epilepsia, puede generar trastornos del habla, trastornos motores, e inclusive, por ejemplo, en casos en los que las metástasis están ubicadas infratentoriales general, pues trastornos como ataxia, vómito, algo que le puede hacer sospechar a uno que está la presión intracraneal aumentada. Es importante, y creo que lo más importante de la diapositiva es esto, y es el examen físico neurológico. Siempre será la perla o la piedra angular para poder hacer o llegar a un adecuado diagnóstico con estos pacientes, porque tenemos en cuenta que estos pacientes generalmente están expuestos a una carga de toxicidad muy grande con respecto a la quimioterapia, a la radioterapia, muchas veces tienen cirugías previas, entonces hay que tener, digamos, esa exquisitez de poder diferenciar qué es nuevo, qué es viejo, qué es de arriba, qué es de abajo, para poder con esto no llegar y ver un paciente y no, yo creo que pues tiene cáncer, no sé, un melanoma, entonces le voy a buscar una metástasis de la cabeza porque sí. No, el paciente tiene algún signo, síntoma que te haga pensar que tiene algo arriba o en la columna o algo, es guiar ese manejo diagnóstico con usualmente lo que se solicita para pues, poder realizar un adecuado diagnóstico son las ayudas por imágenes avanzadas como la resonancia magnética,
Y pues vamos a ver algunas de las características de estas lesiones. Entonces, no sé, alguien que me ayude aquí. Uy, se ve como feito. No pensé que fuera a ver tan feito. Pero, ¿qué pueden ver allí o qué? Ah, sí, si apagamos la luz, por favor. ¿Quién me podría dar una opinión de esta resonancia? ¿Cualquiera? Es un pleno. Correcto. Sí, yo le añadiría solo que es nodular. Ya, no le añadiría nada más. Usualmente está ubicado, como había mencionado anteriormente, unión córtico-subcortical. Esta está más cortical. Eh, Hay un edema, digamos, generalmente desproporcionado al tamaño de la lesión. Este no es el mejor ejemplo, hay otros ejemplos mucho mejores, pero digamos que son las características que pueden hacerle a uno pensar, bueno, esto es un secundarismo, miremosle por otro lado qué tiene este paciente. Mm, Esto no cambió. Ah, bueno, esto aquí es lo que acabamos de hablar. Bueno, acá, uy, es que se ve muy feo, ¿no? No sabía que ya con el computador se ve súper bien. Bueno, entonces, en este panel A, algo que por lo menos para mí ha sido pues, difícil de identificar y es sobre todo los realces leptomeningios, que me parece a mí que son muy sutiles, pues o sea, creo que uno tiene que tener un ojo muy entrenado para poder, digamos, notar este tipo de lesiones. Acá van a ver pues que la descripción de esto, van a ver que hay, pues, hay un realce, pues contraste hacia las meninges que están rodeando las folias cerebrales. En la segunda imagen podemos ver pues, que es un corte axial de una columna, más o menos en un nivel lumbar, en donde señalan con las flechas blancas que hay también un realce meningio y que está ocasionando un apiñamiento de la caudequina. Lo mismo para el panel C, en donde ven que hay pues, un realce que muestra que es longitudinal sobre toda la meninge de la columna lumbar. Bueno, entonces, para hablar de tumores primarios del sistema nervioso central, como había nombrado anteriormente, o sea, por practicidad tenemos que hablar de dos tumores grandes, que son el grupo de los gliomas y el grupo de los no gliomas. Para los gliomas, allí están los ependimomas metidos, pero en realidad no son parte de los gliomas, hacen parte más bien del grupo de tumores neuroepiteliales. Los más comunes son los astrocitomas, los oligodendroglomas. La mezcla de estos dos, ya voy a comentarles como por qué o qué los diferencia. Y pues el grupo de los ependimomas que pues evidentemente son tumores dependientes del apéndice. Los no gliomas usualmente son tumores benignos. Tenemos como grandes ejemplos los meningiomas, los adenomas hipofisiarios y podemos tener tumores malignos como los neuroectodérmicos primitivos, los DINET, los medulloblastomas, los linfomas primarios del sistema nervioso central y los tumores de células germinales que son pues bastante raros. Eh, Esta es la cuarta edición del libro de la Organización Mundial de la Salud que fue lanzada en el 2016. Esto es una lista medio abreviada de los tumores del sistema nervioso central, porque en realidad son como 3 páginas de esta cosa azul, donde vemos que hay una infinidad de tumores y una clasificación por cada tipo epitelial o por ubicación del tumor. Ahorita al final voy a comentar unas pequeñas cosas de algo que pues, tenemos una actualización del año pasado. Voy a comentar solo unas cosas que me parecen pues como interesantes. Eh, la Organización Mundial de la Salud anteriormente ofrecía pues digamos esta clasificación de grado para cada uno de los tumores para poder generar digamos una especie de conocimiento de qué tanto o qué pronóstico puede tener un paciente según la histología y algunas cosas de inmunohistoquímica y de comportamiento natural pues de cada enfermedad. Entonces tenemos pues que los grados 1 y 2 generalmente son los considerados grados bajos para cuando
uno tiene una neoplasia. Y los grado 3 y 4 pues, son tumores de comportamiento mucho más agresivos, teniendo en cuenta que los grado 4 generalmente estamos hablando de los glioblastomas, anteriormente llamados glioblastomas multiformes, nombre que se abandonó hace más de 6 años, y un medulloblastoma que tiene una mutación específica que es la WNT. Bueno, entonces, ¿qué tenemos con respecto a los tumores primarios del sistema nervioso central? Para este artículo que tenía, que pues era ya del 2016, comentaba que cada vez va a ser mucho mayor la cantidad de tumores que vamos a diagnosticar. Entonces, para ese momento comentaban que a más o menos 25.000 tumores primarios se iban a diagnosticar por año, de los cuales esos iban a ser de esos 25.000 malignos y más o menos 53.000 no malignos para pues, epidemiología de Estados Unidos. Comentan que en este artículo la prevalencia de estos tumores era de 61.9 en comparación con la de los no malignos, que son 177 por cada 100.000 habitantes, son mucho más comunes los no malignos. Era, por lo menos en mi caso, yo tenía un concepto diferente que era, pensaba que los gliomas de alto grado eran más comunes inclusive que los no malignos, que los tumores del grupo de tumores no malignos. Bueno, en 2016, 16.000 muertes ocurrieron básicamente por culpa de estos tumores. Y vemos en este gráfico lo que comentaba pues anteriormente, como para mí, pues antes de, digamos, hacer esta revisión pues así con estadísticas, veía, por ejemplo, que pues tenía yo en mi cabeza que los glioblastomas, que eran pues, digamos, los tumores de alto grado glial más agresivos, eran los más comunes y simplemente representan pues, un 15% de los tumores malignos, siendo el maligno más común. Ahora, los más comunes están en este grupo grande, que son el 36%, y estamos hablando de los tumores dependientes de las meninges. Bueno, acá vemos nuevamente lo que habíamos comentado anteriormente, era la simplificación que hacíamos como para poder hablar, pues digamos, mucho más fácil. Entonces ponemos en el lado izquierdo de la pantalla los tumores malignos, que son regularmente el 30% de los tumores, y los no malignos, que son mucho más comunes, representando un 70% de estos tumores. Como ven, la gráfica predominantemente meningiomas, y los tumores pues pituitarios, y del otro lado vemos como casi el 30% de los tumores no malignos son gliomas, de los cuales la mitad de los gliomas se tratan solamente de glioblastomas, o sea, tumores grado 4. Pues no dándole menos importancia, pero pues los tumores menos comunes como los de la vaina de mielina, y otro tipo de tumores que no están, pues, que tienen otra clasificación. Pero entonces, ¿qué tenemos nosotros? O sea, gracias pues al doctor, el doctor Bravo, el doctor Carrascal y al doctor Parra que nos facilitó el artículo. Tenemos algunos datos para acá, para Colombia, en un seguimiento que se hizo en 57 años en nuestro registro de cáncer. Esto se publicó en 2020. Y hay algo pues que nos llamaba viendo las estadísticas que mencionábamos, pues que nos facilitaba el artículo, y es que progresivamente ha habido un aumento de la 1. Vemos acá inicialmente la incidencia y la mortalidad. Vemos como para cada grupo etario hay un aumento significativo de la incidencia, pero si observamos por lo menos en los mayores de 65 años, vemos como de 8.9 pasó a tener una incidencia casi de un 25% más en los últimos años. Para cada sexo, vemos como con respecto a la tasa ajustada por edad, vemos como casi para las mujeres y para los hombres, sobre todo para los hombres, los tumores diagnosticados acá en Cali tuvieron casi que un aumento de casi datos iniciales. Ahora, con respecto a la mortalidad vemos como, digamos, para todos estos grupos etarios ha permanecido, pues también ha generado un aumento precisamente relacionado con el aumento de los diagnósticos, también para ambos sexos.
llama la atención con respecto a los tumores y su clasificación de si hablamos de malignidad o benignidad, que es muy común o fue muy común que los tumores malignos fueran mucho mayormente diagnosticados en hombres que en mujeres y al revés, los tumores benignos fueran mayormente diagnosticados en mujeres y menos en hombres. Vemos acá la mortalidad, el comportamiento que ha tenido la mortalidad con respecto a la tasa también ajustada por años, en donde vemos que para los hombres y las mujeres, pues la brecha no es muy grande, pero sí que ha mantenido pues no ha habido un cambio significativo durante los últimos años con respecto a la mortalidad. Con respecto a la incidencia, de esta gráfica llamaba la atención esta parte de acá abajo. Comentaba en el artículo que no es muy claro por qué, pero la incidencia del diagnóstico de tumores benignos disminuyó y aumentó la de tumores malignos. No lo tengo claro, en el artículo pues tampoco hablan del por qué creen que podría haber pasado esto. No sé si sean las ayudas diagnósticas que tenemos actualmente, los cambios en el diagnóstico histopatológico que hayan aumentado la cantidad de tumores con una clasificación maligna o no. De esta tabla me llama mucho la atención y quería pues mostrar este par de datos. Uno, los tumores tipo glioma grado 4 fueron casi el 43% de los tumores diagnosticados en estos pacientes, contrario a lo que veíamos en las gráficas anteriores. Vemos como los tumores meningios que veíamos que eran mucho más prevalentes en las gráficas anteriores, en esta solo teníamos como un 18% de los tumores pues, diagnosticados en estos 52 años de seguimiento. Contrario a lo que veíamos inicialmente en las gráficas de los registros de Estados Unidos y a nivel mundial, es que mostrábamos que era al revés, digamos, esa proporción de tumores benignos diagnosticados. Bueno, ahora no sé si alguien me puede decir qué factor de riesgo conocen para tener un tumor cerebral que esté comprobado. Correcto, la radiación ionizante. ¿Qué otro? ¿Mm? Comprobado, o sea, no, primario. O síndromes genéticos. Correcto. Listo. Entonces, los únicos que están probados son, lo que habíamos dicho, la exposición a alta radiación ionizante y los síndromes genéticos, pues que están todos acá pues, relacionados con muchos tipos diferentes de tumores. Bueno, esta gráfica la traigo pues para mostrar, digamos, la citoarquitectura del sistema nervioso central. Pues tenemos claro que las células maduras, pues como las neuronas, gobiernan todo lo que somos y todas las funciones pues cerebrales superiores. El astrocito, digamos que es la célula que tiene el sostén pues, de toda la citoarquitectura, y el oligodendrocito está encargado pues, de envolver con mielina la vaina de las células del sistema nervioso central. La microglía se ve que tiene un papel claro pues, en el sistema inmune, en pues, funciones como de reparación, de mantener también homeostasis, y las células ependimales pues, que están recubriendo todo el sistema ventricular. Ahora, ¿por qué traigo esta gráfica? Porque me llamaba mucho la atención y es que uno, pues, por ejemplo, escucha el nombre de astrocitoma, y uno, pues, evidentemente, pues, uno piensa en un tumor derivado de los astrocitos, ¿sí o no? Este artículo que es de Lancet comentaba que, pues, usualmente o, pues, ahora se piensa que estas células, pues, son células casi que con una actividad mitótica, pues, muy baja, y que probablemente estas no sean digamos, los progenitores de las células tumorales que se conocen ahorita, pues con estos nombres, ¿sí? O derivados de estos tipos celulares, sino que hay unos tipos celulares, como dice acá abajo, que no son células todavía diferenciadas y que podrían generar esa capacidad tumoral, pues para generar tumores primarios. Con respecto a los astrocitomas, tenemos esta gráfica también tomada del libro de la Organización Mundial
vemos como hay datos histológicos de algunos datos de genética que nos pueden como guiar hacia un diagnóstico y hacia, por ejemplo, en la calificación en grado de qué tumor podemos tener o no. Vemos que, por ejemplo, como comentaba anteriormente, los gliomas, en este grupo grande de tumores tenemos los astrocitomas, los oligoastrocitomas, el oligodendroglioma y el glioblastoma. De hecho, en el intermedio hay otros dos que ahorita voy a mencionar. La importancia que le dan al IDH, que ahorita vamos a hablar un poco del IDH, con respecto a la clasificación que tiene. La IDH pues, es una enzima que se llama isocitrato deshidrogenasa, que es muy importante para, digamos, evitar el estrés oxidativo de las células. Ahorita voy a comentar algo más sobre esto. Pero es importante también para digamos que esta mutación, que es muy fácil, digamos, de obtener en un laboratorio de patología, con unas tinciones especiales que se utilizan, nos permiten diferenciar, en el caso, por ejemplo, cuando tenemos un oligoastrocitoma y tenemos que este oligoastrocitoma tiene un IDH mutado, nos encontramos ante un contexto en donde tenemos que ver otras mutaciones para poder clasificarlo sobre un tumor, por ejemplo, como un oligodendroglioma o un tumor como un astrocitoma difuso. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno tiene un diagnóstico de un astrocitoma difuso y tiene un IDH mutante, digamos, esto le genera una probabilidad mucho mayor de que este tumor progrese a un tumor de alto, pues de un mayor grado, ¿sí? Inclusive a un glioblastoma. Entonces, esta gráfica la traje pues como para mostrar que todas estas cosas de las que hemos escuchado, si tiene el IDH positivo, si tiene el ATRX mutado, si tiene el TP23, todo es importante para podernos ubicar y poder darle, digamos, un pronóstico a los tumores pues, que se están diagnosticando por patología. Pues cuando uno recibe el informe, pues uno sepa de más o menos qué es lo que le están hablando a uno. Con respecto a los gliomas, tenemos que pues, tienen una sobrevida, como vemos acá, para cada uno de los grados, que para los grados 1, que usualmente son tumores de niños que son mayor a 10 años, para los grados 2 más de 5 años, para los grados 3, que son anaplásicos, que ya va disminuyendo cada vez con respecto a los gliomas de bajo grado, va de 2 a 5 años, y para los grados 4, que dice alrededor de un año, esto pues depende de donde uno lea, puede ser pues 18 meses, 2 años, pero la sobrevida es muy, muy mala. Y el glioblastoma junto al cáncer de páncreas son los dos tumores que en los últimos 30 años no ha cambiado nada su mortalidad. No ha habido nada, pese a toda la tecnología, pese a todos los manejos nuevos que tenemos, que haya cambiado, digamos, esa mortalidad que tienen, pues, tan grande. Entonces, pues para hablar un poco del astrocitoma pilocítico, como había comentado, pues es un tumor más común en niños, pero es básicamente el 5% de los gliomas. Tiene una tasa de incidencia pues que no es tan alta. Usualmente son tumores infratentoriales y casi que todos son considerados grado 1, menos el pilomixoide, que hubo un cambio hace poco con respecto a la taxonomía del pilomixoide. Eh, Básicamente son tumores de crecimiento lento, que tienen una clínica insidiosa, pues ve que el niño tiene como cefalea, va haciendo síntomas pues usualmente por su localización posterior como la ataxia, de pronto algo de vómito, pero pues digamos que pues para nosotros pues que no vemos niños por acá en neurología pues no es tan relevante. Entonces, con respecto a la neuroimagen, pues ven lo que mencionaba anteriormente, usualmente están en fosa posterior, son tumores que tienen eh, pues que captan el contraste usualmente de manera heterogénea, que no tienen tanto como pueden observar, no ven un edema cerebral tan pues, marcado como por ejemplo podemos ver las metástasis o los tumores de alto grado, y que usualmente, aunque pero no usualmente, muy rara vez pueden existir este tipo de tumores en la columna, pues a nivel del neuroeje en la columna. Con respecto al segundo que tenemos, el grado de los grados bajos, pues es el astrocitoma difuso, pues es un glioma pues, que se caracteriza, pues, se llama así porque precisamente tiene un patrón de filtración difuso. Como mencionaba anteriormente, la primera gráfica que puse,
Es importante que este astrocitoma difuso, sí o sí, para poder diagnosticarlo, no tiene que tener colección 1P19Q, porque si no estaremos hablando de un oligodendroglioma. Eh, Como comentaba, esto es importante, ¿por qué? Porque si es así y tenemos un diagnóstico de un astrocitoma difuso, podemos tener una progresión a una histología mucho más maligna, como por ejemplo los anaplásicos o inclusive los glioblastomas IDH mutantes. Pertenecen o hacen, pues, en porcentaje son el 11 al 15% de los tumores cerebrales. Y con respecto a la imagen, también tienen algo muy característico que nos hace, pues, que nos haría pensar en que son un glioma de bajo grado. Y es lo mismo que veíamos antes, por ejemplo, con el astrocitoma pilocítico. Y es, la diferencia uno es que no es una masa bien definida, como veíamos con el astrocitoma pilocítico. Tiene efecto de masa que puede ser variable, o como vemos, por ejemplo, en el panel B, hay algo de edema cerebral, como pueden ver hacia el frontal. Usualmente no realzan el contraste y pueden tener o no calcificaciones. Con respecto al astrocitoma anaplásico, que ya vienen, para pues, hablar de este, ya es un grado 3, un grado pues mucho más, o pertenece a la clasificación de gliomas de alto grado. Vemos que usualmente tienen mutación de los genes IDH. Característicamente no tienen, igualmente como había comentado, no pueden tener la colección NOP19Q. Y estos gliomas usualmente tienen un pico de incidencia hacia la cuarta década de la vida. Es más común en hombres que en mujeres, ligeramente. Y usualmente están localizados en los hemisferios y hacia el frontal. Más común, lo que generaría pues, hacia las imágenes diagnósticas, eh, digamos, las características que podemos ver en este tumor, es que es una masa también, como veíamos en el grado 2, que no tiene una definición, pues no está bien definido, ¿sí? Usualmente tiene una baja densidad, pueden realzar o no al contraste, pueden tener realce en anillo, pueden tener necrosis, pueden tener también un efecto de masa considerable o puede tener un edema peritumoral que, como vemos por lo menos en esta imagen, no es tan grande, no es tan marcado. Eh, Vemos que también tenemos un astrocitoma anaplásico que no tiene IDH mutado, pertenece básicamente al 20% de los astrocitomas, son mucho más agresivos, son casi que similares a lo que puede ser un glioblastoma y usualmente son tumores de línea media, que podrían pues confundirse con un glioblastoma o un glioblastoma en mariposa. Con respecto a los glioblastomas, pues que estamos hablando ya de los grado 4, el 90% son IDH wild type, no están mutados. La importancia de esto es que cuando uno tiene un IDH mutado, eh, la respuesta al tratamiento suele ser mejor. Es decir, que la mutación IDH es un factor pronóstico para el tratamiento. Si yo tengo el IDH mutado, voy a responder mucho mejor al tratamiento. Básicamente, pues es el glioma más común, ¿sí? Es el más maligno de todos. Tiene una alta celularidad, tiene necrosis, tiene proliferación microvascular. Es más común en hombres y es un tumor que usualmente es de personas mucho mayores de la sexta, séptima década de la vida. La gran mayoría son supratentoriales hacia el frontal, seguido por el parietal, usualmente también muy común, sobre todo insulares. Y el 50% de los pacientes que son diagnosticados por glioma, casi que la gran mayoría han presentado una primera convulsión y se diagnostica por esto. Otro es que pueden hacer déficit como hemiparesia y afasia, y en búsqueda de una, digamos, etiología se encuentra pues unas imágenes sugestivas de un tumor de alto grado. En las imágenes podemos ver pues que está así, digamos, como hemos visto en los paneles anteriores, esta imagen es muy diferente. Vemos que hay un realce en anillo, hay un punto negro ahí en la mitad que podría corresponder a necrosis. Eh, Tiene un efecto de masa mucho más considerable si comparamos con las imágenes previas que habíamos visto. Y pues estas son las imágenes o las características imagenológicas que nos tienen que hacer pensar que estamos ante una entidad de mucho mayor agresividad. Acá vemos pues digamos, otros ejemplos. Vemos, por ejemplo, este que pues, históricamente se ha descrito como un glioblastoma pues, en alas de mariposa. Usualmente son gliomas que tienen una infiltración por el cuerpo calloso y tienen una invasión bien bisférica.
Vemos como acá hay otra lesión que tiene también un realce en el anillo, que bueno, esta no tiene tanto edema peritumoral, o sí, pues sí, sí, la verdad sí tiene, y que pues tendría que con esta imagen estar obligado a hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades. Con respecto a la IDH, pues la IDH es una enzima, pues como había nombrado anteriormente, que es la isocitrato deshidrogenasa, que su función usualmente es catalizar junto al alfa-ketoglutarato, aumentar la producción de moléculas de NADPH. Básicamente, como vemos acá en esta flecha, su función es mantener estas proteínas que ven acá, que son las desmetilasas de las histonas, y TET es una sigla que, bueno, no recuerdo, acá está, es el factor 10 de la translocación, mantenerlos, digamos, habilitados para poder tener las histonas desmetiladas. Al hecho de que la isocitrata, la IDH se cambie o tenga una mutación, genera que haya mucho más estrés oxidativo, que haya un aumento del 2-hidroxiglutarato y esto inhibe estas proteínas, lo que genera que las histonas se metilen y por ende no haya una producción adecuada de genes, ¿sí? Genes como el TP53, bueno, como el P53 en realidad, genes que ayudan mucho más a que haya una oncogénesis mayor. Solo esta mutación se ha visto que no es suficiente para poder generar un tumor. Tienen que haber otras mutaciones usualmente asociadas como el ATRX o el P53 para poder generar una oncogénesis adecuada. Con respecto a otros tumores gliales, tenemos el oligodendroglioma que habíamos mencionado anteriormente. Este sí o sí va a tener una mutación 1P19Q. Pertenecen al segundo grupo de la Organización Mundial. Son tumores que usualmente son de personas jóvenes en la cuarta década de la vida, que usualmente debutan con convulsiones. Hasta 2/3 de los pacientes con este diagnóstico tienen una convulsión como primer síntoma. Usualmente afecta el frontal y tiene una tasa de incidencia que tampoco es tan alta y que pertenece simplemente, básicamente, al 1.7% de los tumores primarios diagnosticados y al 5% de los gliomas, pues hablando como tal del grupo. Estas son imágenes pues, del tumor, vemos como tiene pues, una importante afectación del frontal, un edema pues, considerable, vemos como hay una desviación de la línea media por el efecto de masa que tiene este tumor. Es muy importante que se pueden encontrar quistes en las lesiones intratumorales y que pueden haber calcificaciones. Las calcificaciones, pues preferiblemente uno encontrarlas en la tomografía, puede guiarlo a uno para pensar en que se trate de un diagnóstico de un oligodendroglioma. Igualmente también para la patología también se pueden observar. Y acá vemos una imagen de otro oligo, un momento. ¿Cómo hago para allá? Vemos como la tomografía, no sé si alcanzaron a ver, es que creo que la puse muy rápido. Ahí está. Ven que hay múltiples calcificaciones, hay sangrado intratumoral, eh, que pues le pueden hacer generar a uno la sospecha de, bueno, esto es un oligodendroglioma. Ahora, el pronóstico de estos pacientes, tenemos que tienen pues, un pronóstico relativamente bueno si comparamos con los gliomas de alto grado. Tiene una media de sobrevida casi 11 años, generalmente recurren localmente. Lo común o digamos el riesgo que hay es que haya una progresión. Generalmente estos tumores pueden terminar en este otro tipo de tumores, que son los anaplásicos, que generalmente, a diferencia de, digamos, el tumor que había mencionado anteriormente, no suele presentarse tanto con convulsiones o en un menor grado. Son adultos de mucha mayor edad, la edad media de diagnóstico son 49 años. También tiene predilección por el frontal y simplemente no es tan común, tiene una prevalencia de 0.5% de todos los tumores primarios a nivel del sistema nervioso central. Con respecto al pronóstico, tiene una media de sobrevida mucho menor comparado con el previo, que era de casi 11 años, este tiene casi 4 años. No hay usualmente diseminación o metástasis, sea por diseminación por líquido cefalorraquídeo o metástasis sistémicas, y usualmente suelen progresar, pues son un poco más agresivos que los no anaplásicos. El oligoastrocitoma básicamente es un tumor que tiene mezcla de las dos estirpes, tanto oligodendroglial como astrocítica, pero que no tiene una mutación, perdón, que tiene una combinación entre la mutación IDH
y que no tiene, y que tiene también una colección 1p19q, por eso se llaman así. Si no tuviese esto, sería un astrocitoma difuso. Ahora, los meningiomas son un grupo heterogéneo de tumores. Básicamente, tenemos tres grandes grupos. La gran mayoría son del grupo 1, que son, digamos, no son malignos, se consideran tumores benignos. El riesgo de sufrir un meningioma a lo largo de la vida es pues, relativamente alto, pues, básicamente es 1%, que es un valor pues, considerable. Y es el tumor, pues como habíamos nombrado en las estadísticas que vimos anteriormente, mayormente diagnosticado. El 90% son lesiones solas, solitarias, y simplemente los grados 2 y 3 no son tan comunes, sobre todo el grado 3. Ya voy a mostrar cuántos tipos de tumores, cuántos tipos de meningioma hay. Y básicamente el cuadro clínico en el cual suelen debutar, uno, la gran mayoría son hallados incidentalmente. Dos, la cefalea y las convulsiones son los síntomas más comunes. Ahora yo hago una pequeña pregunta. Bueno, ahora la hago. Bueno, entonces con respecto a factores de riesgo, como habíamos visto para los otros tumores, la radiación ionizante es el factor de riesgo mayor. Es más común en mujeres porque hay un factor hormonal que, pues, por lo menos en mujeres embarazadas es común ver cómo hay lesiones que digamos, tienen receptores de progestágenos o estrógenos que ayudan a que este tenga un crecimiento mucho mayor y puedan debutar, por ejemplo, en el embarazo. Y usualmente pues, está localizado donde haya meninges, o sea, en cualquier lugar. Eh, Básicamente, para los malignos, los grado 3, que no son tan comunes, pueden ser tumores muy agresivos que pueden dar inclusive metástasis a pulmón, a la pleura, al hueso o al hígado. Ahora, no sé, le hago una pregunta a alguno de ustedes, de los que están por allá atrás. Eh, ¿Cuántos meningiomas creen que existen? O sea, meningioma solito y ya. Un meningioma. Histológicamente hay casi 15 tipos de meningioma. O sea, cada uno tiene unas especificaciones y unas cosas, de hecho, por imagen que pueden hacerlo sospechar a uno que se trata de un tipo específico, no. Lo más común es que no salga de estos tres. Esos tres son los tipos más comunes de meningiomas, que en realidad en la imagen no tienen mucha mayor cosa, son diagnósticos por patología que los hace ser diferentes. Entonces, le voy a pedir a alguno de los compañeros que por favor me cuenten qué ven acá. Muy bien. Bueno, vemos, como había nombrado José, sí, es una lesión que pues, está bien definida, es interhemisférica dependiente de la falx cerebri, eh, capta el contraste de manera homogénea y tiene algo de edema perilesional. Si se fijan bien, tiene algo allí que pues, es muy común de ver, sobre todo en las tomografías, y es la cola dural, se alcanza pues, a observar allí en esta imagen. Esta es otra imagen que traigo pues, por resonancia. Alguien que me ayude. Bueno, creo que este es supremamente evidente. Entonces, ¿quién podría describir esa imagen? No sé cómo hacer para reproducir esto otra vez. Ya. Vemos que hay una imagen que es hiperintensa
Parece ser dependiente del esfenoides, ¿no? Que pues que se ve sin suscrito, o sea, es claro académico, pero Es extraaxial. Y pues evidentemente es un meningioma gigante. Bueno, otro de los tumores más comunes a los que nos hemos enfrentado son los tumores de la región celular, ya vamos a acabar. En este tipo de tumores, pues básicamente también aplicamos lo de la división entre malignos y lesiones no malignas. ¿Qué es lo más común? Este de acá, nos encontramos con con los adenomas pituitarios, con los meningiomas y los craniofaringiomas. Entonces, los adenomas pituitarios son las lesiones más comunes que vamos a ver a nivel de la región celular. Básicamente corresponden al 10% de las lesiones intracraneales. También es muy común que este diagnóstico se haga de manera incidental. Los síntomas clínicos que puede tener una paciente o un paciente que tenga una lesión a nivel celular varían, depende pues, del tamaño y de si el adenoma es productor o no productor. Podemos tener síntomas desde, por ejemplo, la típica mujer de 20 años que no ha tenido menarca, que viene asustada porque ya tiene 20 y nunca le llegó el periodo, y pues tiene una prolactina en 5000. Entonces, ese tipo de síntomas puede variar hasta síntomas visuales, en donde pues el síntoma común o digamos que primero se puede llegar a identificar en una evaluación es la hemianopsia pues, bitemporal, que es el primero de los síntomas. Digamos que estas lesiones pueden crecer tanto, pueden dejarlo a uno ciego, afectar inclusive pues la carótida o todas las estructuras que están rodeando el seno cavernoso. Acá vemos un ejemplo claro de un adenoma. Acá hay algo muy bonito de esta imagen y es que se delimita muy bien lo que es la hipófisis. Esto que está acá es la hipófisis sana. Todo esto es tumor. Si ven la imagen de allá, hay una diferencia muy grande. Usualmente cuando pues, se operan estos tumores por vía transesfenoidal, cuando se hace, digamos, la apertura del seno esfenoidal, estos tumores caen. O sea, básicamente resecar estos tumores no es tan complejo. Lo complejo es diferenciar la glándula del tumor para no llevarse la glándula. Bueno, acá veíamos también pues, que tiene hacia arriba el quiasma óptico comprimido, que es uno de los criterios pues, que uno utilizaría como para poder operar estos pacientes o no. En el contexto, por ejemplo, de los macroadenomas productores, sobre todo prolactina, uno podría considerar hacer un manejo médico antes de pensar en un procedimiento quirúrgico. Los otros tumores que son bastante comunes, bueno, en realidad no son tan comunes, pero acá vemos muchos pacientes con este tipo de tumores y son los craniofaringiomas. Revisando los craniofaringiomas, usualmente uno ve este tipo de tumores en niños. Dependiendo de qué tipo de tumor estemos hablando, el adenatinomatoso es el tumor que mayormente se ve en la población pediátrica, pero hay un pico de este mismo tumor que está relacionado a las personas en la quinta y cuarta y quinta década de la vida. Y el tipo menos común, que es el papilar, ocurre con mayor frecuencia también en adultos. Estos tumores tienen un comportamiento, entre comillas, benignos por histología, por, digamos, los factores genéticos, pero si uno se pone a ver en realidad cómo viven los pacientes con este diagnóstico, yo creería que esto no podría llamarse benigno, porque en realidad esto deja ciega a la gente, digamos que la clínica puede ir desde problemas, si crece hacia arriba, pues te va a dejar ciego, si crece hacia abajo, te puede generar problemas hipotalámicos. Y además de esto, puede comprimir tercer ventrículo, darte hidrocefalia. Es un tumor que está clasificado como un tumor benigno, pero en realidad tiene un comportamiento pues, que puede llegar a ser muy, muy agresivo e incapacitante. Entonces, ¿quién me ayuda aquí con esta imagen? Es la última y no hay más. Los juro, se los juro. Que realmente lo genera al contraste, pero también que tuviera como algo también, no, como combinado, o sea, que
Correcto. Y acá pues efecto de masa. Y pues el corte coronal, también pareciera que es como llegar también a infiltrar pues el ventrículo. Correcto. En estos pacientes, digamos que usualmente cuando uno tiene una duda diagnóstica también puede apoyarse en las imágenes por tomografía, porque típicamente estos tumores están calcificados, ¿sí? Entonces esto puede... bueno, esto era, pues, digamos, lo que tenía como básico para mostrarles de algunos de los tumores más comunes a los que nos vemos enfrentados. El año pasado, queriendo simplificar mucho más las cosas, se lanzó, digamos, una nueva actualización, una quinta versión de la clasificación de los tumores del sistema nervioso central por la Organización Mundial de la Salud, y pues les voy a mostrar algunos de los cambios de manera general y muy rápida, pues para acabar. Básicamente el diagnóstico siempre ha sido por histología, algunas cosas de inmunistoquímica y ultraestructura, pues como por ejemplo la microscopía electrónica. Y ahora hemos llegado a un diagnóstico por biomarcadores. Estamos utilizando diagnósticos ya genéticos para poder ubicar los tumores en cierto tipo digamos, grupos tumorales, ya para tratar de unificar y tener un lenguaje más universal. Cómo informar, digamos, de manera mucho más estructurada los diferentes tipos de patologías tumorales. Ahora, hay un cambio muy importante y es que ya no se tratan de entidades como tal, cada tumor, sino de tipos. Y además de esto, no van a haber variantes tumorales, sino subtipos de cada tipo. ¿Sí me hago entender? Un ejemplo de otras de las modificaciones, sobre todo en la nomenclatura, es que hay modificadores de los sitios anatómicos. Un ejemplo claro es el glioma cordoide del tercer ventrículo. Esto ya no se debe utilizar, ahora solo se llama glioma cordoide. Usualmente esto con el fin de evitar que, digamos, hay tumores, por ejemplo, como los meduloblastomas, que usualmente pues, son tumores de fosa posterior, no necesariamente están ubicados en la médula. Este no cambió, pero simplemente por el hecho del sitio anatómico, excepto un par de tumores, cambiaron, que son básicamente el neurocitoma extraventricular y el neurocitoma central. Con respecto a los modificadores genéticos, vemos que ya tenemos para cada grupo tumoral un, digamos, identificador que hace que este tumor con unos genes que generalmente se piden en el proceso de histopatología se puedan ubicar simplemente en tumores como por ejemplo el astrocitoma IDH mutante, que anteriormente pensábamos que se tratase de un glioma de alto grado, ahora simplemente es un astrocitoma con IDH mutante. Ah, vemos por acá que vemos también, como había mencionado anteriormente, la importancia de tener la diferencia si el tumor tiene o no la mutación IDH, que viene promoviéndose pues ya hace más de 6 años desde la última edición, que fue la cuarta. Y también algo pues que me llamó la atención mucho son los modificadores de estadio. Porque anteriormente teníamos, pues, por ejemplo, una clasificación histológica dentro del nombre, como por ejemplo la anaplasia. Esto también se eliminó de la nomenclatura para poder no generar una confusión. No es lo mismo tener un astrocitoma anaplásico que un meningioma anaplásico. Tienen una historia natural distinta, tienen, digamos, un pronóstico distinto. El término anaplasia generaba esa sensación de que era algo demasiado malo cuando cada tumor y cada entidad es diferente. Además de esto, otro cambio pues, significativo fue el hecho de que se cambiaran los números romanos por números arábigos para poder, digamos, evitar errores con respecto a la clasificación que veíamos en grado 1 a 4. Y pues otros cambios son básicamente el reporte de patología, que esto el NOS es Not Otherwise Specification, que es por ejemplo cuando uno no tiene
en el diagnóstico de patología algo necesario para poder realizar el diagnóstico. Por ejemplo, el caso de los oligodendrogliomas, si no tenés un OP19Q, no puedes decir exactamente que es un oligodendroglioma, pero por histología sí. Y estos que son los clasificados no clasificados en otra parte, que son cuando precisamente sí se le ha hecho todos los estudios y no encaja en ningún lugar. Hay una, pues importante, sobre todo la inclusión de nuevas ayudas diagnósticas, sobre todo del laboratorio de biología molecular, y se agregaron 22 nuevas lesiones a la lista pues, que conocemos que es súper amplia. O sea, muchas gracias, la verdad este tema pues es bien complejo. Espero pues se hayan llevado por lo menos una idea en general de cuáles son los tumores que usualmente vemos acá pues en la práctica clínica. Ya el resto de verdad son tumores pues que son más de diagnóstico histopatológico, de un estudio mucho más avanzado por genética.